indicado. Este es el botón indicado. Bien, no es mía la cámara. Me han hecho un cambio Claro. de cámara, así que... Ahora qué increíble que graben con la misma calidad que sacan fotos, ¿no? La cámara. Este graba en una calidad tan alta que se la tuve que bajar porque la computadora no lo claro, tira. Claro. Graba en Full HD. Así que bueno. Cuando quieran, che. Bueno, ya estamos. ¿Cómo fue su participación en la sanción de la ley de matrimonio igualitario? Bueno, yo tuve meramente la participación de un ciudadano que está interesado por la familia y por lo que eso significa en la edificación de una sociedad. Entonces, en ese sentido, yo consideré que cuando se puso en debate la modificación a la ley de matrimonio, era nuestra obligación como ciudadanos salir a expresarnos. Y ese salir a expresarnos significaba varias cosas. La primera de ellas es que plantear nuestra postura no significaba descalificar la postura de ningún otro. Segundo, tampoco significaba abrir un juicio sobre las conductas íntimas, sexuales, las elecciones o las tendencias de otros, sino simplemente discutir acerca de qué era lo más conveniente para esta sociedad y de qué era lo más conveniente para los niños, que son los directos afectados por la modificación del régimen de matrimonio en la Argentina, que al establecer que las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, también se les otorga el derecho de adopción. Entonces ya ahí empezamos a involucrar a terceros, que son los niños que van a ser adoptados por personas del mismo sexo. Es decir, los niños tienen o no derecho a la diversidad, que significa la diferencia biológica, psicológica y emocional que varones y mujeres tenemos. Entonces, ese fue un poco el centro del planteo y lo que motivó que nosotros nos largáramos a participar de este debate muy activamente. Bueno, ya han pasado 3 años desde que se sancionó la ley. ¿Cuál es su balance al respecto? Yo no sé si se puede hacer un balance. Yo creo que lo que en definitiva acá se ha intentado modificar con la ley es la idea de matrimonio. Es decir, se ha querido hacer de algún modo lo que se llama ingeniería social. Esta sociedad no demandaba esa reforma de la ley. La naturaleza humana incluso está hecha de un modo distinto a lo que la ley prescribe, ¿no? Porque es clara la existencia de varón y mujer en la naturaleza y la ley de algún modo va a contramano de eso. Y tan a contramano va que después se han intentado hacer otro tipo de modificaciones a la ley civil, como por ejemplo el hasta ahora frustrado debate y sanción de una ley que permitiera el alquiler de vientres. ¿Por qué? Porque como la naturaleza no tiene la posibilidad de darle hijos a personas del mismo sexo, hay que crear instituciones para que esas personas puedan a su vez tener hijos. Y entonces se crea lo que llama la maternidad subrogada, que es una forma eufemística de decir alquiler de vientres. Es decir, transformar a la mujer en un objeto portadora de un niño que viene a ser una especie de regalo para estas dos personas que intentan hacer un proyecto de vida, pero que están limitados por su naturaleza. Entonces ahí vemos cómo empieza a existir un divorcio entre lo que la naturaleza tiene como capacidad para dar y lo que la ley puede proveer. Entonces yo creo que si uno intenta hacer un balance, resulta difícil hacerlo. Lo que sí creo que es claro es que a la sociedad se le va socavando algo muy importante, que es el matrimonio como institución, no como contrato, sino como institución, entendió esto como la unión estable entre el varón y la mujer. Y creo que no es el último paso que se intenta dar en materia de modificación del concepto de matrimonio. Porque, por ejemplo, en el proyecto de modificación del Código Civil, que no ha sido sancionado porque ha estado en debate hasta hace poco tiempo en las cámaras, por ejemplo, cesa el deber de fidelidad entre los cónyuges. Es decir,
cesa la obligación de exclusividad entre uno y otro. No significa, la ley ya no reputaría como una afrenta al otro, como una injuria matrimonial, el hecho de que uno de los dos pueda mantener una relación de las mismas características y una relación amorosa con un tercero. Es decir, cesa la exclusividad. Cesa la obligación de convivencia cuando uno hubiere causas excepcionales. Es decir, es más, probablemente tenga más obligaciones una sociedad anónima, o los socios o los directores de una sociedad anónima, que los miembros de un matrimonio. Con estos proyectos que van presentándose intentando hacer lo que se llama ingeniería social, es decir, modificar la ley para que la sociedad modifique su concepto del matrimonio. Que ciertamente además es una forma elitista de generar la ley. ¿Por qué? Porque unos pocos, que de algún modo se consideran la avanzada ideológica de las cosas, logran imponer por vía de la presión sobre el poder público una norma para que después el resto de algún modo se acostumbre a eso que se han dado como concepto de matrimonio. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos modificando sustancialmente lo que es la idea de matrimonio que esta sociedad ha tenido, con ello la idea de familia y obviamente también con ello la idea de sociedad. Si se cumplieran todos los objetivos que se han trazado, quienes proponen este concepto de matrimonio, un director de una sociedad anónima va a tener más obligaciones que un marido respecto a la sociedad que el marido respecto a su mujer. Porque, por ejemplo, un director de una sociedad anónima es sancionado en el caso que ejerce actividades en competencia. Es decir, no puede trabajar para otra sociedad anónima. Mientras que no es causal de divorcio la infidelidad en el proyecto de código. Es decir, en el caso de que esa persona sea desleal con su esposa y salga con otra y sea descubierta y le sea probada, no es causal de divorcio. Porque la fidelidad es solo un deber moral, no legal. Y si perdemos el sentido de exclusividad. Así que yo creo que si uno me dice cuál es el balance, creo que la orientación que ha tomado el tema, y que ahora de algún modo se ha desinflado porque han perdido apoyo político, creo que la orientación ha sido negativa. Esta sociedad va a perder mucho si finalmente intenta modificar lo que es el concepto natural de matrimonio y el concepto natural de familia. ¿Qué espacio ganaron los promotores de las reformas? Bueno, yo creo que los promotores de la reforma de algún modo ganaron una altísima visibilidad, pero me parece que forzaron las cosas. ¿Por qué? Primero, la votación en el Congreso mostró casi una paridad. Fueron muy pocos votos de diferencia en las dos cámaras para sancionar la ley que modifica el matrimonio, el concepto de la idea de matrimonio. Segundo, porque la sociedad estaba dividida enormemente. Y cuanto más uno se adentraba en la Argentina, es decir, cuanto más uno salía de los grandes centros urbanos, de las grandes capitales, más era la diferencia que existía a favor de mantener el concepto de matrimonio tal cual lo hemos conocido, es decir, vinculado a la naturaleza entre varón y mujer. Yo creo que se forzaron las cosas. No creo que haya sido una demanda mayoritaria de la sociedad. Pero bueno, estamos en democracia. Entonces en democracia hay que aceptar determinadas reglas de juego. Hay que aceptar determinadas reglas de juego. Las cámaras sancionaron esa ley y hoy existe como matrimonio. Si eso es bueno para la sociedad, y bueno, eso está por verse. Eso está por verse. Dame un segundo más. Acá no está todo el mundo de acuerdo. No está todo el mundo de acuerdo. Ahora bien, así la última pregunta que se dio justo. Se me dio justo. Ya la encontré. ¿Ah? Sí. Dale. ¿Qué opina usted del apoyo ciudadano en torno a la ley de matrimonio igualitario? Bueno, yo te decía que ha sido un apoyo dividido, ¿no? Un apoyo dividido, un apoyo a favor muy concentrado en las grandes ciudades, en las grandes urbes, llámese Buenos Aires principalmente. A veces se considera que la idea de progreso está en las grandes urbes. Y yo me animo a discutir eso. Es decir,
hay cosas que el hombre del interior y de tierra adentro piensa que no necesariamente son menos modernas o menos beneficiosas para la sociedad que los que piensan los que están en las grandes ciudades. Y yo creo que se apuraron las cosas, de algún modo se forzaron y finalmente se le impusieron a ese sector de la sociedad que no estaba de acuerdo. Pero como te decía, bueno, estamos en democracia. Ahora, yo soy de la idea de que en estos temas de familia siempre hay que mirar las cosas a través de los ojos de los niños. Porque son los niños los componentes más débiles de las familias. Entonces, si la Convención de los Derechos del Niño, que es una ley superior de la nación, porque así está establecido en nuestra Constitución, que rige en la Argentina, dice que cuando hay una colisión de derechos debemos estar siempre el interés superior del niño, en este caso eso se ha violentado. Es decir, quiere decir que cuando estamos en una disyuntiva de derechos, el que vale es el derecho del niño primero. ¿Y a qué tiene derecho un niño en un caso como este? En un caso, por ejemplo, de adopción, porque las parejas del mismo sexo no pueden tener hijos propios. En un caso de adopción. Y en un caso de adopción, lo primero que tiene derecho el niño es a tener un padre y una madre. Porque ese es el derecho a la diversidad. Es decir, es el derecho a la experiencia de una afectividad de varón más una afectividad de mujer. ¿Y por qué tiene derecho a eso? Porque a mí se me ocurre, no, porque eso es lo que perdió. Ese chiquito fue concebido por varón y mujer y dejó de tener a ese varón y esa mujer en el ejercicio del rol de padre y de madre. Y entonces, cuando el juez dispone la adopción, tiene que necesariamente proveerle como mínimo lo que perdió. ¿Y qué es lo que perdió? La figura del varón y la figura de mujer como una experiencia diversa. Mientras que cuando las figuras que tiene ante sí son mamá y mamá, papá y papá, es decir, varón, varón, mujer, mujer, esa experiencia de la diversidad, que es una diversidad psicológica, que es una diversidad afectiva y que es una diversidad biológica, le impiden, al conformarse así, su familia, le impiden experimentar eso, que sí experimentan el resto de las chicas. Entonces, por eso nosotros peleábamos tanto, incluso ni siquiera la ciencia médica se ha puesto de acuerdo respecto de que esto sea, de que digamos, el hecho de que parejas del mismo sexo sean quienes crían a los niños, ni siquiera la ciencia médica se ha puesto de acuerdo. Hay un estudio, dos estudios, uno de una cátedra de psiquiatría de la Universidad de Córdoba y otro de la Universidad Austral. La Universidad Austral es donde, por ejemplo, se internó la presidenta el año pasado cuando tuvo un problema de salud. Es decir, que es un ente calificado, porque si ahí se interna la presidenta de la nación, supongo que es calificado. Ese estudio de la Universidad Austral dice que no necesariamente es beneficioso para un niño el ser creado por dos personas del mismo sexo, y que esta diversidad de experiencias es mejor que la otra. Y el estudio de la Universidad Nacional de Córdoba dice lo contrario. Es decir, que con los chicos no podemos experimentar. Con los chicos no podemos experimentar porque la existencia es una. Entonces, mientras al menos la ciencia no llegue a un consenso mayoritario sobre que esto es beneficioso, yo personalmente considero que el hecho de otorgarse adopciones en casos de personas del mismo sexo, en donde el chico no puede distinguir los roles, varón, mujer, papá, mamá, digamos, yo diría que sería razonable no otorgar esas adopciones, al menos hasta que la ciencia llegue a una conclusión acreditada. Yo te puedo hacer una consulta. Yo estuve averiguando, la ley de adopción en realidad en ningún momento especifica que tienen que ser dos personas las que adoptan, sino una sola mayor de 30 años
Y en ese sentido se podría decir que las parejas del mismo sexo podrían haber estado adoptando mucho antes de la sanción de Podrían la haber ley. estado adoptando antes. Podrían Sí. estar adoptando. Digamos que no hay nada legalmente que los haya frenado nunca a aquellas A personas. ver, para adoptar, la ley de adopción establece dos situaciones. Uno, el que adopta solo. El que adopta solo. Que puede ser soltero, viudo, separado, mejor dicho, divorciado. ¿Mm? Pero esa persona es una persona varón o mujer. Claro. Sí, el rol está claro. Claro. Y los estudios que se hacen incluso es para el ejercicio de ese rol. Y en muchos casos, y yo he intervenido porque trabajo mucho en derecho de familia, en muchos casos los propios jueces suelen buscar quién en el entorno familiar, cuando se trata de un soltero, viudo o divorciado, cumple el otro rol. Hay un tío, hay un hermano o hermana de quien está adoptando, hay alguien que cumple el otro rol, la otra figura. ¿Por qué? Porque la identidad de las personas se edifica o de algún modo se construye a partir de esa doble experiencia, ¿cierto? De la integración de esa doble experiencia, del doble rol. ¿Mm? Entonces, por eso por un lado. Y en el otro caso existe la exigencia de estar casado. Claro, ese es el otro caso. Que ahora ya está equiparado. Pero hasta que se modificó la ley, la exigencia de estar casado. Fíjense que de algún modo quienes impulsaron esta ley iniciaron un poco su campaña intentando imponer lo que era una institución que les diera derecho de carácter previsional o de carácter hereditario, que es absolutamente otra cosa, ¿no? Es decir, es absolutamente otra cosa en el sentido de que dos personas que conviven 20 años perfectamente puedan haberse otorgado actos jurídicos y decir, bueno, sucédanse unos a otros. Pero distinto cuando estamos involucrando a terceros. Distinto cuando estamos involucrando a terceros que son personas. Y bueno, de algún modo se ha desatendido eso. Se ha desatendido el interés superior del niño. Y ahora con las nuevas leyes que se pretenden impulsar se insiste en eso, porque se ha abandonado ese principio del interés superior del niño por el derecho a construir una familia. Pero no es que el derecho era del niño antes que de los adultos, porque el niño no puede defenderse, porque el niño no puede expresarse, porque el niño no puede resistirse, porque el niño no puede cambiar las cosas. Y entonces empezamos con estas nuevas leyes, como por ejemplo la ley de alquiler de vientres, que no ha salido en Argentina, pero que podría salir en algún momento, en donde el niño es un sujeto secundario en esta historia. ¿Por qué? Y bueno, porque es traído al mundo por una persona que lo entrega mediante la existencia de un contrato. Es decir, como un negocio. Claro, que el día que le tengan que explicar la verdad, que es a lo que tiene derecho el niño, le van a tener que decir que su madre, en virtud de un contrato, lo entregó. Ahora, si es un contrato, ¿cómo el objeto de un contrato puede ser una persona? Eso está prohibido desde la época que se abolió la esclavitud. Entonces, son todos aspectos que forman parte de una idea, y perdón que sea un poco extenso, de que el hombre se construye exclusivamente de modo cultural. Es decir, yo soy lo que soy, pero lo que soy es lo que yo dispongo ser, no lo que mi naturaleza me indica. Y ni siquiera mi naturaleza puede limitar aquello que yo quiero ser. Entonces yo dispongo ser varón si soy mujer, y mi naturaleza no me va a limitar. Lo que puede estar en mi alcance, no voy a modificar mi naturaleza. Entonces la ley debe reflejar los dos aspectos. El aspecto natural, biológico, y el aspecto cultural. Y en una integración armónica de esos dos aspectos del ser humano, realizarse la ley. Y no solo tomando uno de ellos dos. En este caso, solo el aspecto cultural que se cree o se considera es el que vale a la hora de la construcción de la identidad de una persona. O sea, toda tu postura gira en torno a los derechos del niño, digamos. Toda tu postura nace a través de qué pasa con un niño que
El principio, digamos, el principio básico de nuestro razonamiento es partir de un dato objetivo, que es que la naturaleza funciona de un determinado modo. No podemos derogar nosotros las leyes de la naturaleza. Segundo, que hay aspectos culturales propios de cada sociedad que hay que respetar. Porque, de algún modo, gracias a Dios nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las posiciones ajenas. Pero de algún modo se nos descalificaba diciendo que nuestras posiciones significaban una discriminación contra determinadas personas. Nosotros decimos que no. Porque yo plantearía, por ejemplo, en materia de... No toda distinción es una discriminación. Y voy a dar otros casos. En la Argentina está prohibido el incesto. Es decir, yo no me puedo casar con mi hermana, ni con mi madre, ni con mi abuela. Ahora, en la cultura incaica estaba permitido. Nosotros debemos respetar lo que es nuestra forma cultural de vivir. Es decir, la naturaleza dice que funcionamos como varón y mujer, ¿cierto? Pero a su vez que hijo y madre no se pueden casar, hermano y hermano no se pueden casar. Pero podría venir alguien y decir, ¿pero por qué me discriminas si yo estoy enamorado de mi hermana? En realidad se dice que la sociedad humana empieza a construirse como sociedad a partir del tabú del incesto, en donde es el primer cambio de decir. Bueno, claro. Entonces, y alguien podría decir, mire, yo pertenezco a una religión que admite casarme con varias personas a la vez, ¿cierto? Había, por ejemplo, los más viejos mormones, por ejemplo, algunas civilizaciones como la Sikh, por ejemplo, en la India, en donde la gente, o algunos musulmanes, donde está permitido el harén. Y entonces alguien podría venir a decir, mire, yo me quiero casar tantas veces como quiero, no me discrimine, pues yo pienso de ese modo. No, bueno, pero mire, en nuestra sociedad el máximo son 2 personas por matrimonio. Es decir, no puede haber más de 2 en un matrimonio. 2 es difícil, calcula vos con más de 2. Bueno, entonces esa persona podría plantear un hecho discriminatorio porque en nuestra sociedad no se le permita, no se le admita casarse con más de una persona. Alguien podría plantear que establecer una edad mínima para casarse es un acto de discriminación. ¿Por qué existe una edad mínima? Y porque es un dato de la naturaleza, que es un momento del desarrollo de la persona en donde tiene la madurez básica establecida para casarse. Ahora, si el dato de la naturaleza no existe, ¿por qué vamos a poner edad mínima? Si solo somos construcciones culturales. Si ese niño es culturalmente apto para casarse, ¿por qué le vamos a poner una edad núbil que se llama de 14 años? ¿Por qué vamos a poner una edad mínima para casarse? Y ahí empieza la contradicción. Es decir, si es un dato de la naturaleza que uno no se puede casar antes de los 14 años, es porque algo indica en la naturaleza y que no estamos preparados para ello, ni física ni psicológicamente. Pero si el dato natural no existe, también eliminemos eso. Entonces, no se puede reputar todo de discriminación. Hay cosas que tienen que ver con la naturaleza y con la cultura de una sociedad. Entonces, en la naturaleza está que el hombre y la sociedad avanzan y se multiplican a través de la relación varón-mujer. Y después, que es uno y uno. Es uno y uno. Pero eso ya es cultural nuestro, uno y uno. Alguien me podrá decir, no, bueno, pero eso es una cuestión religiosa, usted porque es católico. Está bien, pero hagamos de cuenta que yo digo, no, yo no quiero imponer a usted eso. Pero fíjese el dato, en nuestra sociedad, cualquier persona que pertenezca a cualquier religión, incluso que no cree en nadie, si usted le preguntara qué es un matrimonio para usted, como mínimo te va a decir que está compuesto por 2 personas. No te va a decir ya que está compuesto por varón y mujer, sino que está compuesto por 2 personas. Y creo que la mayoría va a decir por varón y mujer, ¿cierto? Y la ley dice otra cosa, bueno, lo que dice. Democráticamente uno tiene que aceptar. Las instituciones funcionaron regularmente, al menos en apariencia, y se sancionó esa ley.
y hoy existe como tal cosa. Ahora, si usted me dice, sustancialmente, eso es un matrimonio, y yo tengo mis razones para seguir dudando. Bueno. Modernos. Pensar así es moderno. Bueno, a mí me dijeron, cuando se cambió el tema, bueno, yo estoy en contra, o sea, lo vamos a hacer, pero yo estoy en contra, o sea, y estoy en todo mi derecho de pensar en contra. Yo tengo un hijo, o sea, no lo creé con otra mujer, lo creé con mi marido, digo, hombre y mujer, no hay forma. No, además, ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuál es la discriminación? Que todo el que piense, eso en el fondo, grabarlo si querés, no hay problema, es un absolutismo. ¿Por qué? Porque yo solo acepto la diversidad en la medida en que está dentro de mi pensamiento. Claro. Ahora, si vos estás dispuesto a pararte en la vereda del frente y decir que mi pensamiento no corresponde que se materialicen los hechos, ya vos sos o fascista, o vos sos discriminador, o vos sos una persona que te pone al progreso de la humanidad. Sos reaccionario, ¿cierto? Es así. ¿Y yo sabes qué he descubierto? Que cuando uno dice las cosas hay una enorme cantidad de gente que piensa lo mismo que está callada. Y que tiene todo el derecho del mundo en una democracia a expresarse. Respetuosamente, ¿no? Porque Pero últimamente yo creo que está esto el que piensa diferente está en contra. O sea, no hay esa... Sí, te acepto el pensamiento diferente y está todo bien que pienses diferente. no, se ha sembrado mucho desde arriba eso. Bueno, pero yo creo que ahora es el momento donde más se nota eso. Porque años atrás, cuando están 30 y pico de años, pero me parece que no pasaba. Ahora es como muy fuerte en todos los ámbitos, ¿no? Y explícito, porque fíjate que el gobierno, por ejemplo, tiene un teórico que por supuesto vive en Londres, copado de la vida. Claro, vive copado de la vida en Londres y dice que acá lo que tenemos que hacer es lo que llaman los gramscianos, ¿no? Es decir, dividir a la sociedad para generar un polo de poder. Y entonces, yo gobierno para sostener ese polo de poder en contra de es decir, la división intencionada de la sociedad. La división intencionada, eso es Maquiavelo. El divide y reinarás. Divide y reinarás, Maquiavelo. Entonces, intencionadamente enfrentamos a la sociedad y la dividimos para que, como una forma de acumulación de poder. ¿Qué diría una cosa lógica? Y la sociedad somos todos, los gobiernos tienen que gobernar para todos, ¿cierto? Y tratar de hacer lo que llama el bien común. Ahora, si no es posible, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que se ha incentivado mucho de arriba. Y entonces todo eso se copia. Todo eso se copia. Claro que se copia. Entonces, en la calle, si Moreno puede ir con acero cali por la calle y llevarse puesto a las trompadas, siendo un funcionario público, quien quiera, ¿cierto? ¿Por qué no lo va a hacer un taxista? Si estamos legitimados, ¿por qué no lo voy a hacer yo, que soy abogado en tribunales? ¿Por qué no lo va a hacer, que sea, mi hijo con su compañero de colegio? Todo cunde, el ejemplo cunde. Así como el buen ejemplo cunde, el malo también. En fin. Basta de decir cosas interesantes.